¿En dónde estamos? ¿Qué fecha es, si quiere decir? ¿Y qué está pasando con el proceso de paz a este tiempo? Bueno, estamos en la realidad en la Selva Lacandona, en Chiapas, México, los primeros días de enero de 1997. Hace unos días, aproximadamente 15, 20 días, recibimos una propuesta del gobierno para modificar la Ley General de la Nación, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar las demandas de los pueblos indios en México, principalmente las demandas de autonomía, de respeto a sus costumbres, de su derecho a ser ciudadanos como cualquier otro, porque ahora en México los indígenas son ciudadanos de segunda o de tercera clase, ¿no? O ni siquiera son ciudadanos. De la situación actual de esa ley está todavía por definirse. Hay unos acuerdos que el gobierno firmó hace un año, en febrero de 1996, que están pendientes todavía que se cumplan. Del cumplimiento de esos acuerdos depende el futuro del proceso del diálogo y la negociación, porque si el gobierno no puede sostener su palabra y su firma, pues porque firmó los acuerdos, pues entonces difícilmente va a poder sostener un proceso de paz a largo plazo. ¿Qué harán los zapatistas si la iniciativa para cultura y derechos indígenas no es aceptada por Zedillo e incorporada en la Constitución mexicana? Bueno, como ya expliqué antes, la iniciativa para respetar los derechos y la cultura indígenas es una iniciativa que fue firmada por la representación del gobierno federal. En este caso no se trata de que el señor Zedillo acepte o no una propuesta, sino que su disyuntiva es si cumple o no la palabra y si cumple o no con lo que firmó. No se trata de una nueva iniciativa o de una nueva demanda del EZLN, es algo que ya se negoció en 1995 y que se firmaron unos acuerdos con representantes del Poder Ejecutivo del señor Zedillo en el diálogo de San Andrés el 16 de febrero de 96, ¿no? Si el señor Zedillo no acepta cumplir esos acuerdos que firmó su representación, entonces significa que no está dispuesto a cumplir nada de lo que pacte, que ha usado el diálogo y la negociación como un pretexto para ganar tiempo, para buscar la solución militar del conflicto y para tratar de provocar el desgaste del EZLN en la opinión pública nacional e internacional. Esta apuesta de buscar un momento propicio para deshacerse del EZLN por la vía rápida, dicen ellos que es la vía militar, es algo que han estado intentando durante esos 3 años, desde 1994 con el señor Salinas de Gortari y luego en 95 y en 96 con el señor Zedillo. Evidentemente el no cumplir su palabra pondría en una crisis definitiva el diálogo de San Andrés y el proceso de negociación entre nuestras fuerzas rebeldes y el gobierno federal. ¿Por qué es importante esta iniciativa para los pueblos indígenas primero y después para la población en general? Bueno, desde que México se independizó de España, ha tenido una serie de conflictos y de guerras y movimientos sociales que tratan de rescatar en lo que es la nación mexicana los derechos de grupos sociales, ¿no? En el caso de 1910, los campesinos cuando demandaban la tierra, después el movimiento obrero también que logró importantes conquistas laborales. Pero ante todo este transcurso histórico que data prácticamente desde la independencia, desde 1810 hasta nuestros días, hay un sector de la población de México que es más del 10% de la población, estamos hablando de 10 a 12 millones de indígenas que nunca han sido reconocidos dentro de la nación como ciudadanos. Se pretende que los indígenas son iguales a cualquier gente de la ciudad o del campo y se olvida que tienen su propia cultura, su propia historia y que llegaron o están aquí desde mucho antes de la conquista, mucho antes de la colonia, mucho antes del México independiente, de la Revolución Mexicana, y nunca han tenido la oportunidad de ver incorporados sus derechos, ¿no? El hecho de que sus demandas sean reconocidas en la máxima ley de la nación significa una redefinición del pacto histórico
de la relación que hay entre la nación mexicana con una de sus partes, en este caso con la parte más histórica, la más original, la que primero estuvo en la formación de la nación mexicana. Para los indígenas significa la culminación de una etapa que lleva varios siglos, de tratar de incorporarse al mundo moderno, cualquier cosa que signifique la modernidad a través de la historia, sin renunciar a su ser indígenas, es decir, sin transformarse, sin convertirse, sin rendirse, sin dejar de ser indios, y con su exigencia, la resistencia de todos estos años y ahora su exigencia armada de que debe el otro, en este caso el gobierno y la sociedad mexicana, tiene que reconocerlos como seres diferentes que tienen un lugar dentro del concierto nacional. Ahora, respecto a otros grupos sociales, no solo en México, sino en el mundo, nosotros pensamos que las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en particular, y en general de los pueblos indios de México, ponen en primer lugar el problema que está padeciendo el mundo en esta etapa de globalización, que es que el neoliberalismo, a la hora que trata de borrar fronteras y globalizar la economía, empieza a prescindir de grupos sociales que no le son rentables económicamente. Y paradójicamente esos grupos sociales son los más antiguos, los que tienen más tradición histórica. No estoy refiriendo solo a los indios de América Latina, sino también de Norteamérica, y a los grupos étnicos y sociales que hay en el resto del mundo, ¿no? Lo que se ha dado en llamar minorías, me refiero a los indígenas, a los migrantes, a los homosexuales, a las lesbianas, a los jóvenes, a las mujeres, que aunque difícilmente pueden ser catalogados como grupos minoritarios, son tratados como grupos minoritarios a los que hay que exterminar de diferentes formas, a veces por persecución policíaca, a veces con guerras, a veces simplemente con olvido, que es lo que trataba de hacerse con los indígenas en México. Entonces, de una u otra forma, la demanda de los pueblos indios en México entra en sintonía con demandas universales de otros grupos sociales que exigen el respeto a la vida y a la forma de ser de cada grupo social. No es posible que en el mundo moderno la única forma de valorar a una persona sea su poder de compra o su capacidad de crédito, sino que es necesario referirse a la historia, a lo que construye al ser humano, a su dignidad, decimos nosotros, sin necesidad de que se convierta nada más en un consumidor o en un productor o en un número más en los índices de ganancia o en las estadísticas de las grandes corporaciones multinacionales. Yo creo que eso se debe de que muchos grupos sociales en el mundo estén interesados o atentos a lo que pueda ocurrir acá, pero sobre todo a la palabra de los indígenas rebeldes del EZLN sobre lo que tiene que decir frente al poder y frente al neoliberalismo. La gente habla de la lucha en Chiapas si solo se tratará de una lucha local entre los pueblos indígenas y el gobierno mexicano a causa de la pobreza. ¿De qué se trata esta lucha aparte del gobierno mexicano? ¿Hay otros protagonistas involucrados en esto? Bueno, finalmente el protagonismo es mundial. No se trata de un problema nacional. El efecto del neoliberalismo, del proceso de globalización es que borra las fronteras para el dinero y también borra las fronteras para los problemas. Con esto quiero decir que el problema fundamental que está dentro de la rebelión zapatista no es un problema solo indígena, sino es el problema de los excluidos, de este gigantesco genocidio que está haciendo el gran capital, el gran poder financiero en el mundo, que decide prescindir de una parte de la población al costo que sea, incluso al costo de vidas humanas, ¿no? Y que esto se repite en Europa, que se repite en la Unión Americana, en el Canadá, en todos los países de América Latina, en el África y en el Asia, en Oceanía, en los 5 continentes se repite este proceso de aniquilamiento, de prescindir pues de los grupos sociales y recurrir nada más a los criterios de valoración económica o de valoración productiva, en este caso del poder de compra. Entonces lo que
aunque el cuerpo del movimiento rebelde zapatista es un cuerpo fundamentalmente indígena. Estamos hablando de una población civil que es 100% indígena, de 4 etnias principales en México. La etnia Chol, la etnia Celtal, la etnia Tzotzil y la etnia Tojolabal, pueblos mayas del sureste mexicano, y el 99% de la fuerza combatiente regular, los insurgentes que decimos nosotros, son indígenas y solo una pequeña porción somos mestizos. Ese es el cuerpo de la rebelión zapatista, pero el corazón tiene que ver con el problema de la dignidad humana a nivel internacional, tiene que ver con el problema de revalorizar la palabra, de darle sentido a lo que es la cuestión de la humanidad. Por eso nosotros insistimos mucho en que cualquier defensa de la humanidad ahora es una lucha contra el neoliberalismo, como antes fue contra el fascismo, a mediados de este siglo XX que está por terminar. Entonces, podemos decirlo así, el cuerpo de la rebelión zapatista es indígena, y el corazón de su rebelión es el de la dignidad de todos los excluidos que hay en el mundo en contra del poder. ¿Tendrá Zedillo ahorita el poder para implementar los acuerdos de derechos indígenas que resultaron del diálogo? Tiene varios problemas, ¿no? El señor Zedillo tiene un problema de un sistema de partido de Estado, que en este caso se concretiza en el Partido Revolucionario Institucional, que está en un proceso de descomposición muy agudo, muy cercano a más que a una organización política, a una organización criminal, que dirime sus diferencias y sus pugnas a través del crimen y el asesinato. El sistema de partido de Estado en México está corrupto, está ligado al narcotráfico, tiene una estela de engaño y de mentira, de pérdida de legitimidad con el pueblo de México. Y entonces el señor Zedillo tiene que tratar de gobernar con un aparato de Estado que no tiene ninguna credibilidad, y tiene que tratar de convencer a la gente de que puede gobernar, y si no la convence, con la razón, tiene que convencerla con los golpes. Entonces las posibilidades del señor Zedillo para cumplir los acuerdos que se lleguen en la negociación dependen mucho de la posibilidad que tenga el sistema de partido de Estado para transformarse, para cambiar, para no arrastrar al resto del país al proceso de aniquilamiento interno que está sufriendo. Estamos muy escépticos de que esto sea posible, en la medida en que hay tantos intereses creados en el poder gubernamental que no parecen dispuestos a ceder nada para transformar las cosas. Dadas las fuerzas combinadas del gobierno mexicano y norteamericano, ¿qué chance tienen los zapatistas de triunfar? Bueno, las oportunidades que tenemos de triunfar dependen de que otros grupos sociales en el mundo entiendan la demanda de los zapatistas y entiendan de qué forma se puede beneficiar viviendo en un mundo como el que pretenden los zapatistas. Los zapatistas han dicho claramente que no pretenden cargos gubernamentales, no pretenden tomar el poder, sino pretenden recuperar el lugar que en el mundo merecen los que la historia moderna quiere excluir, no solo los indígenas, también otros grupos sociales que han sido marginados, excluidos y perseguidos, como por ejemplo antes la población de color o la población negra en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese mismo proceso de discriminación, de persecución, de racismo lo sufren los indígenas, no solo en México, sino también en el resto del continente americano. Difícilmente se puede hablar que los indígenas en la Unión Americana o en el Canadá tengan los mismos derechos o las mismas prerrogativas de los ciudadanos, que sean tratados de la misma forma. Y de una u otra forma solo son aceptados si renuncian a sus valores culturales y se incorporan al like you say, the American way of life, if you know what I mean. No los aceptan como indígenas, no los aceptan con el proceso histórico que tienen, con el bagaje cultural que tienen que vivir como WASP, White Anglo-Saxon people,
tienen que vivir de esa forma, no pueden vivir como sus ancestros, no pueden tener las mismas creencias, no pueden ser ellos, pues finalmente el sistema moderno les exige que renuncien a su forma de ser y que se conviertan en otro, en un otro que quieren comprar y vender, que eso es lo que produce el sistema moderno, el sistema mundial. Si nosotros logramos que esos grupos sociales en todo el mundo, pero sobre todo en los países que sostienen al gobierno mexicano, como son los países de la Comunidad Económica Europea, la Unión Americana y el Canadá, podíamos crear sensibilidad en esos pueblos sobre todo, pero también en esos gobiernos, para que exijan al gobierno mexicano que readecúe, que reforme, que actualice la relación de sus instituciones y de la sociedad mexicana con los pueblos indios. Se trata de que nuestro fracaso, si nosotros fracasáramos, si no triunfáramos en nuestras demandas, eso querría decir que la derrota sería no solo para nosotros, sino también para otros excluidos, para otros grupos sociales que demandan su lugar en la historia. Significaría una derrota para la humanidad y un triunfo del crimen mundial, de esta cuarta guerra mundial que estamos viviendo ahora. Se acabó el caso. But could you turn that page, please? Like you give me my hand a chance to rest. Okay, the second page. La prensa y oficiales del gobierno norteamericano me han dicho de forma sutil y no tan sutil que los pueblos indígenas en México no están preparados para la democracia como estamos nosotros en el primer mundo. Dicen ellos que primero hay que establecer el libre mercado y prosperidad y que allí va a surgir la democracia y libertad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la opinión nuestra es la opinión de la historia, es la bonanza económica nunca ha sido un requisito para ejercer los derechos democráticos. Los gobiernos y las formas de gobierno y de hacer política de los pueblos indígenas en todo el continente americano pueden ser la lección de cualquier sistema político moderno. Todos los sistemas de gobierno y sistemas políticos mexicanos y del resto del continente no tuvieron que basar su desarrollo en la guerra, por ejemplo, en la aniquilación del otro, en el mercado, en la compraventa pues, de seres humanos, sino que, por ejemplo, en el caso de los pueblos indios se toman las decisiones por acuerdo de la mayoría, del colectivo, en una discusión, en una asamblea comunal. De los pueblos de México, de los grupos sociales que hay en México, el grupo que tiene más problemas económicos, el más miserable, es el pueblo indígena y es el que tiene más desarrolladas sus formas de gobierno en lo que se refiere a la democracia, ¿no? El consenso, la búsqueda del acuerdo, el diálogo, que son cosas que apenas está descubriendo el sistema político moderno del neoliberalismo. Es algo que tiene muchos siglos de antigüedad en los pueblos indios, ¿no? Nosotros pensamos que el proceso corre paralelo o en todo caso es a la inversa. No se puede tener bonanza económica ni desarrollo social si no hay libertades políticas, que son estas las que posibilitan que el reparto de la riqueza, que el acceso de los grupos sociales a los servicios de salud, por ejemplo, de educación, de alimentación, de educación, solo es posible en un sistema democrático que permita escuchar a la mayoría de la población y a los grupos sociales, pero también escuchar a las minorías, como se llaman ahora, o a otros grupos sociales que no son representativos de un sistema social o de una nación, pero que tienen un lugar en la historia. Nosotros decimos que en México en concreto solo será posible este desarrollo económico que pretenden, según esto, tratados como el NAFTA, solo será posible con un sistema democrático que permita la participación de los seres humanos sin la pérdida de su dignidad y de su historia. Recientemente hubo una reunión de CEDIO en Nueva York
con gente de Wall Street, CNN, Chase Manhattan, JP Morgan, Henry Kissinger, New York Times, etc. ¿De qué hablarían? Bueno, evidentemente se trata de que en el mundo moderno el país, México, está en venta y el Señor Zedillo se convierte en un agente de ventas, alguien que está visitando otros países y a otros posibles compradores para tratar de ofrecerles un producto que incluye no solo el petróleo en este caso, en el caso de México, sino también la gente y la historia. Lo que se trató de esa reunión fue un regateo sobre las condiciones de esa mercancía que está en oferta ahora, que incluye a casi 100 millones de mexicanos y muchos siglos de historia y muchos años de ser independientes, casi 200 años de ser independientes. Esto es lo que se trató entonces, ¿no? El gran capital norteamericano quiere comprar el país completo y quiere saber las condiciones de la mercancía. Y el señor Zedillo se dedica a mentirles, como cualquier vendedor que sabe que no tiene una mercancía perdurable, que sabe que tiene una mercancía en crisis, que puede reventar en cualquier momento, a embellecer el producto que quiere ofrecer para poder colocarlo en el mercado, ¿no? Es simplemente un encuentro entre vendedor y cliente el que se realizó en Nueva York con el señor Zedillo, que fue bien recibido por la prensa norteamericana. Quiero decir, los que no se distrajeron con la visita de Lady Diana, los que pudieron prestar atención a la visita de Zedillo como a la visita de un vendedor que viene a ofrecer un producto y que parece ser que el gran capital norteamericano está interesado en comprarlo. Pues quiero tener su opinión en cuanto si el gobierno de México está manejado a un grado por el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la iniciativa de derechos y cultura de los indígenas. Por ejemplo, si quiere dar la justicia Zedillo, ¿lo permiten los Estados Unidos? Bueno, más que depender del gobierno norteamericano, depende de los grandes centros financieros, que también controlan al gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano se convierte algo así como en el policía de un gobierno transnacional, el gobierno del capital financiero, que se dedica a obligar a los países y a los pueblos del mundo a que cumplan con las cuotas de producción o las cuotas de pago o las cuotas financieras que establecen esos centros financieros. Evidentemente el poder financiero mundial no tiene ningún interés en que un sector no productivo para ellos, como es el sector indígena, tenga respeto a su tierra y a sus derechos y a sus formas de vida, porque ellos están interesados no en el ser humano, sino en lo que pueden producir estas tierras. Y por eso su interés en el petróleo, en el uranio que hay en la selva chiapaneca, en la madera, en la electricidad, en todos los recursos naturales que pueden ser explotables a precio muy barato y que significarían un rendimiento para ellos. Si para eso se convierten los pueblos indígenas en un obstáculo, pues el gran capital financiero va a tratar de eliminarlos completamente. Falta que el resto del mundo se los permita. Gracias. Al pueblo estadounidense se les dificulta relacionarse a esta lucha. La propuesta zapatista traería cambios profundos a la sociedad mexicana y tendría impacto en la sociedad americana. ¿Por qué debe el estadounidense común y corriente apoyar la lucha y metas zapatistas? Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de los migrantes en la Unión Americana. Un buen porcentaje de los habitantes de otras naciones que emigran a los Estados Unidos para buscar trabajo proviene de México, y un buen porcentaje de esos mexicanos que cruzan la frontera son indígenas. Eso es así porque en sus tierras no tienen, en sus pueblos pues no tienen ningún derecho, no tienen ninguna posibilidad de vida,
y se encuentran ante la disyuntiva o se mueren en su tierra o emigran hacia otros lados para buscar una mejor posición económica, ¿no? Los que no pueden migrar o que son tomados presos por el SIN, es el sistema de inmigración norteamericano, o por la Border Patrol, entonces se tienen que quedar en sus pueblos y se empiezan a convertir en un factor de desestabilidad política que de ninguna manera le conviene al pueblo y al gobierno norteamericano tener un país como México, que se convierte en una bomba de tiempo en la posibilidad de un estallido social. Evidentemente el reconocer los derechos de los pueblos indios y cumplir esos derechos significaría que se reduciría el flujo de migrantes a la Unión Americana, se estabilizaría políticamente el país y serían más rentables o tendrían más posibilidades cualquier proyecto económico o de intercambio comercial entre los dos países. De no ser así, lo que ocurre con el EZLN se repetiría en otros pueblos indios, en otros grupos sociales, y tendrían al sur de su nación, al sur de la Unión Norteamericana, un proceso de descomposición social de guerra civil muy parecido al de la Yugoslavia actual, a la del Líbano de la década pasada, donde hay tantos grupos que no se sabe quién dispara, ni a dónde, ni con quién hay que negociar, ni qué dialogar, ¿no? Se empieza a gestar una revoltura, un cóctel molotov, que no es lo mismo tenerlo a través de miles de kilómetros de distancia, como en el caso de Europa o del Oriente Medio, sino tenerlo al otro lado de la frontera, ¿no? La posibilidad de una guerra civil en México o de un proceso de descomposición cercano a la guerra civil significaría un aumento de la migración a los Estados Unidos de Norteamérica, por consiguiente un aumento del gobierno norteamericano en sus recursos policíacos y militares para controlar esa migración, una reducción del welfare, del gasto social del gobierno norteamericano y una serie de consecuencias de desestabilidad del mercado, de inflación, de inseguridad pública que necesariamente va a tocar al pueblo norteamericano, especialmente al ciudadano medio. Todo esto se podría evitar si en México se abrieran los canales de participación política de tal forma de que las diferencias o los desacuerdos que pueda haber en sectores sociales puedan tener cauces de participación política y no necesariamente tengan que recurrir a la violencia o que tengan que convertirse en maleantes, ¿no? En delincuentes. That's all. That's all? I don't know. Oh. I think so. The last question. No, hay tres Sigue más. el otro. Hay tres más si tienes la paciencia conmigo. I have the passions, but the light, I don't know if I have light. ¿Light? ¿Luz? Sí, hay bastante, hay suficiente. ¿Cómo puede apoyar la lucha zapatista la gente que vive afuera de México? Bueno, nosotros pensamos que hay muchas formas. La primera y la más importante es entender lo que está ocurriendo aquí. No se trata de un grupo político que tiene una serie de reivindicaciones, de demandas o aspiraciones. No somos un partido político, somos un pueblo organizado, representamos a cientos de miles de indígenas, casi 1 millón de indígenas en el sureste mexicano, y tenemos también la palabra que repite las inquietudes de otros millones de indígenas en el resto del país, ¿no? Entender esto sería poder resistir a la campaña de los medios de información que trata de reducir nuestro movimiento a un movimiento de interés político, de un grupo político que trata de obtener sus propias ventajas, ¿no? Otra forma sería enviar ayuda económica o ayuda humanitaria a las comunidades indígenas, no al EZLN, sino a las comunidades indígenas, que son hombres, mujeres y niños, como podrán ver en tu documental, que están resistiendo simple y sencillamente porque no quieren que los problemas sigan igual o queden medianamente resueltos. Quieren una solución profunda y para eso han decidido rechazar toda la ayuda gubernamental y vivir solamente con lo que tienen, con lo que pueden trabajar y con la ayuda que puedan recibir de otros pueblos, ¿no? Y la tercera forma de ayudar, nosotros decimos, es reconocer o conocer o aprender que la lucha del zapatismo es solo un síntoma de una lucha mundial que es la de los grupos excluidos por recuperar su lugar en la historia,
y que todas estas gentes, hombres y mujeres que hay en otras partes del mundo, luchen dentro de sus naciones, dentro de sus grupos sociales, según su propia lógica, según sus propias demandas, también para arrebatar el lugar que merecen en el mundo moderno. Es posible que ya ha contestado esta pregunta, pero voy a preguntar otra vez. ¿A quienes dicen que los altos rangos de las corporaciones multinacionales no les importa nada los derechos humanos? Solo les importa aumentar sus ganancias. ¿Qué les decías para convencerlos que tomen en cuenta los valores humanos? No van a poder capitalizar esas ganancias si no respetan la dignidad humana. Es decir, se van a encontrar con esa lógica de la ganancia en un mundo completamente descompuesto o aniquilado. Van a tener grandes riquezas y no van a tener forma de circularlas o de disfrutarlas de alguna forma, porque no va a haber consumidores, no va a haber productores. El mundo se va a dividir entre los muertos y los delincuentes. Va a ser la peor pesadilla que se puede imaginar en cualquier película de ciencia ficción. Cuando el gran capital de las corporaciones multinacionales apuesta al aniquilamiento de la gente, la violación de los derechos humanos, pensando que eso le va a redituar ganancias, se está cambiando el futuro por un presente que va a ser tan fugaz como una ráfaga de viento, ¿no? El momento en que toda esa gente se rebele o finalmente sea aniquilada, ningún mercado comercial o un mercado financiero va a poder sostenerse de esa forma. En realidad lo que están haciendo a largo plazo las corporaciones multinacionales es sacrificar su bonanza y su prestigio y su bienestar económico. Esta es una pregunta más bien personal. ¿Cómo te ha afectado personalmente el que convivir por tantos años con los indígenas? Bueno, primero fue un proceso de choque. Nosotros veníamos de una cultura urbana y la cultura urbana enseña sobre todo a hablar. You must speak, and nothing to listen. No aprendes a escuchar, solo a decir y a tratar de imponer tu punto de vista. A la hora que nosotros nos enfrentamos con una cultura que era diferente, con un lenguaje que era diferente, que por más que hablaras y argumentaras nadie te entendía, tenías que detenerte y aprender a oír para entender, aprender a escuchar, y aprender a escuchar no solo una lengua y aprender a lo que ella quería decir. No era solo eso, también había que aprender a entender el mundo, cómo estaba organizado y cómo ellos explicaban a sí mismos el mundo y su historia. El principal saldo de este encuentro fue el reconocimiento de que teníamos mucho que aprender, casi nada que enseñar, y la posibilidad de que el mundo moderno pudiera recordar esta parte de la historia o esta parte de su mundo, del mundo moderno, que estaba siendo olvidada y la que tenía mucho que aprender, ¿no? Que finalmente el mundo estaba sacrificando y estaba perdiendo mucho a la hora de olvidar a estas gentes, que iba a ganar más recordando, ¿no? Y que iba a ganar más reconociendo que todos esos pueblos tienen mucho que enseñar y de los que tiene mucho todavía que aprender, ¿no? Si pudiera resumir así a grandes rasgos qué significó para Marcos el encuentro con los pueblos indios, es que lo convirtieron de maestro a alumno y que le enseñaron a escuchar y a tratar de entender lo que hay detrás de las palabras, no solo los sonidos. Bueno, pues, ¿hay algo en especial que quisiera decirle a esta audiencia? ¿Algo más? ¿Cuál es la audiencia? Pues es posible que unos van a leer una transcripción, otros van a buscar en televisión, otros en audiencia viva. Bueno, lo que nosotros quisiéramos decirles a nombre de los pueblos, pues es que
que no olviden nuestra lucha, a pesar de que los medios de comunicación, el indígena solo es noticia cuando está muerto, cuando está armado o cuando comete un delito. Esta lucha cotidiana de todos estos hombres y mujeres indígenas es una lucha también que tiene un espejo y dignidad en otras partes del mundo, ¿no? No somos los únicos, hay otros grupos sociales y otros pueblos que están luchando, y también que sería bueno que prestaran atención a esos grupos sociales, ¿no? Finalmente, que nuestra lucha es por la dignidad humana, y que este es un deber de cualquier ser humano en cualquier parte que esté, no importa el color de su piel, ni su cultura, ni su idioma. Lo que importa es que luche por ser mejor. Ok.